Hola aprendices, ¿cómo están? En este video vamos a realizar el diccionario de datos y los diagramas de casos de uso. Todo esto es para que ustedes aprendan cómo realizar el modelado de un sistema mediante el ejemplo de un caso de estudio que hemos venido utilizando llamado la veterinaria. Entonces, recordemos que teníamos este modelo de entidad-relación con las entidades en azul, las relaciones en amarillo y los óvalos que son los atributos o las propiedades. Entonces tenemos como base este diagrama. Si nosotros observamos este diagrama, nosotros podemos ver que tenemos aquí la información de cada una de las tablas que va a tener nuestro sistema, o mejor dicho, nuestra base de datos. Como yo les decía, este diagrama es fundamentalmente para diseñar bases de datos, pero nos sirve para modelar una visión general del sistema, un vistazo del sistema basado en la vida real. Así que vamos a realizar el diccionario de datos que definitivamente nos va a establecer cuáles son los datos que vamos a manejar en nuestra base de datos. Ese sí es básico para desarrollar nuestra base de datos, para diseñarla. Entonces, tengamos en cuenta las entidades. Entonces tenemos dueño, tenemos mascota, tenemos reserva y tenemos consulta. Cada una de estas entidades tiene estos atributos que vendrían a ser como los campos de nuestras tablas de nuestra base de datos. Recordemos que en el programa que realizamos en PCIN utilizábamos arreglos para guardar la información de cada una de estas entidades, ¿no? Del dueño, de la mascota, la reserva, la consulta. Pero entonces en un sistema real se realiza mediante tablas de una base de datos. Entonces vamos a ver las tablas. Aquí tenemos la tabla dueño y en este modelo, en este esquema, voy a definir los datos y los atributos o la descripción de cada uno de los datos de esta tabla. Entonces, primero la descripción de la tabla. La tabla dueño contiene los datos personales del cliente o dueño que solicita los servicios veterinarios. Entonces es el cliente, ¿no? ¿Cuáles son los datos del cliente? Tenemos como los campos. ¿Recuerdan los atributos o campos? Entonces, como esto es una tabla, la llamamos campo. Entonces tenemos documento, nombre, teléfono, dirección, otras mascotas. Bien. En el diagrama entidad-relación no puse todos, pero aquí sí voy a poner todos. Vamos a definir un tamaño del campo. Entonces, un documento, una cédula, tiene 10 números. Entonces le ponemos 11 para que en un futuro no se nos vaya a quedar el sistema desactualizado y no nos funcione. Llegan a haber cédulas de 11 números. Entonces hay que prever eso. Puede haber algún cambio y puede haber cédulas de 12, 11 o 12 dígitos. Tenemos que el tipo de dato es entero, es un número. Y la descripción nos dice que es el número de identificación de la persona. El nombre, en algunos ejemplos veíamos que el nombre podía ser un atributo compuesto por nombre, apellido, pero en este caso vamos a utilizar un nombre completo de 50 caracteres máximo. Creo que es suficiente. Y el tipo de dato, pues texto, una cadena de caracteres texto. Y la descripción, nombre completo de la persona. El teléfono también tamaño 11, también es un entero. Y descripción no necesitamos. Dirección, máximo 50 caracteres, es texto. Y otras mascotas donde podríamos tener, bueno,
bueno, creo que este atributo nos sobra porque ya creamos una tabla. Entonces creo que me faltó actualizar esta parte. Este atributo no lo vamos a realmente utilizar, entonces voy a señalarlo ahí para quitarlo después, porque ya tenemos la tabla. Entonces, bueno, esto es un buen ejemplo de cómo un atributo, a ver, miremos el diagrama. ¿Recuerdan los atributos multivalor, como las vacunas? ¿Sí? Varias vacunas. Entonces supongamos que el dueño tuviera, a ver, para que me entiendan, mascotas, varias, ¿sí? Ah, bueno, este tendría que ser así, mascotas, varias. Yo les decía el video pasado que los atributos multivaluados como este, como el teléfono, como las vacunas, finalmente pasan a ser, pues bueno, otras entidades, ¿no? Y pues aquí tenemos la entidad, ¿ya? Si fuera solamente una mascota que tuviera el dueño, entonces pues sería parte de los atributos de dueño, pero como son varias, entonces toca que convertirla en una entidad. Por eso tenemos una entidad mascota y tenemos varias mascotas. Entonces ese atributo no va ahí, ya tenemos la tabla mascota. Dentro de la descripción decimos que contiene los datos básicos de cada mascota perteneciente a un dueño o cliente. Ahí también estamos diciendo que un cliente tiene muchas mascotas y que una mascota pertenece a un solo cliente. Claro, a un solo cliente registrado en la base de datos. No vamos a registrar a toda la familia, ¿verdad? Bien. Dentro de los campos tenemos documento dueño, porque necesitamos que la mascota tenga un dueño. Entonces, obviamente el documento de 11 posiciones, 11 dígitos, es un entero, y en la descripción tenemos que definir que el número de identificación del dueño es del dueño de la mascota, ¿sí? Este es el número de identificación del dueño de la mascota. Cuando tenemos una base de datos muy grande, un sistema muy grande, es muy importante describir qué significa esto, ¿sí? Aquí está muy claro, pero puede haber ambigüedad, puede en un futuro se nos ocurra colocar variables o campos, perdón, con nombres raros, sé yo, doc, due, por ejemplo, y no se entienda nada, entonces en la descripción es necesario ponerlo. Bueno, ¿por qué documento dueño? Porque era necesario definir un atributo que identificara a la mascota, y que no se repitiera. Entonces, documento del dueño puede ir combinado con el nombre de la mascota y así no se nos va a repetir. Vamos a ver un ejemplo en el diagrama. Entonces, decíamos que el nombre podría ser una clave candidata, entonces la vamos a poner compuesta así con el documento dueño, ¿no? Así. Entonces, si yo tengo el documento dueño combinado con el nombre de la mascota, pues va a resultar que la cédula 123 y el nombre, por ejemplo, Pepe, ¿sí? No se repita. 123 Pepe no se repite porque puede haber otro Pepe, pero entonces ya sería la cédula 456. Entonces 456 Pepe no es lo mismo que 123 Pepe, ¿no? Entonces así es un atributo compuesto que se convierte en ambos en claves candidatas. Lo mismo que la fecha y la hora. Recuerdan, la combinación entre fecha y hora no se repite. Entonces así mismo documento dueño y nombre no se repetiría. Bien, esto es dentro de lo que es el diseño conceptual. Ya cuando hagamos la base de datos como tal, ya nos daremos cuenta que esto pues puede ser reemplazado por otra cosa. Pero bueno, vamos por partes.
Entonces, para eso ponemos el documento del dueño como un atributo. Entonces aquí ya estamos definiendo cosas importantes. ¿Qué quiere decir? Que esta tabla preliminar puede cambiar en el futuro. Entonces, digamos que el diseñador hace esta tabla, pero el programador dice no. Yo propongo que tal vez hagamos un cambio. Entonces, si se ponen de acuerdo, lo pueden hacer. Y si definitivamente el diseñador ya dice que tiene que ser así, entonces el programador se adapta a lo que diga el diseñador. Bueno, la raza. Entonces tenemos un tamaño de 20, cada 20 caracteres de tipo texto, y la raza de la mascota. Por ejemplo, aquí vemos este atributo que es un poco raro, fecha NAC. Fecha NAC, bueno, de pronto alguien no lo va a entender, entonces le ponemos que es fecha de nacimiento de la mascota. Y muy importante, ¿en qué formato? Día, mes, año, o en un formato que utilizan en otros países, que es primero el mes, después el día, después el año, o definitivamente primero el año, después el mes y después el día. Entonces hay que ser muy claros ahí cómo se va a utilizar. El tipo de dato, pues fecha, y el tamaño, pues realmente podríamos colocar que tiene 2, 4, 6, 8 y los dos guiones 10 caracteres, pero normalmente en base de datos la fecha no tiene un tamaño establecido. Las vacunas, entonces en un futuro podríamos decir que las vacunas es un atributo multivaluado y que son varias, y podríamos convertirlo en una tabla, pero en este ejemplo, para hacerlo no tan complicado, podemos dejarlo así y decimos que en 50 caracteres de tipo texto, obviamente, escriba todas las vacunas, ¿sí? Entonces que vacuna 1, vacuna 2, y bueno, ahí le tienen que caber todas. Nombre de las vacunas que tiene la mascota, eso es lo que va en ese campo. La clase, bueno, la clase o la especie, aquí lo dice, clase o especie de la mascota, con un tamaño de 20 caracteres de tipo texto. Finalmente, reserva es donde se almacenan las citas reservadas por cada cliente. De esa manera es claro que esta tabla es para las citas que se piden, las citas reservadas. Nuevamente tenemos dueño, que podríamos ponerle aquí documento dueño o como queramos, pero entonces pues de momento está así, dueño. Lo mismo en las otras partes, mascota, lo mismo. La mascota, que es el nombre de la mascota, ¿sí? La fecha, formato fecha, así, y la hora, entonces tipo de dato hora, y el formato así, hora, minuto, y si queremos le agregamos segundos, en este caso no es necesario. La tabla consulta tiene más o menos los mismos datos, la fecha, la hora, en los mismos formatos. Tenemos un dueño, una mascota. Tenemos un diagnóstico, ya le ponemos 200 caracteres para que escriba bastante. Es el diagnóstico del veterinario. Las indicaciones también lo mismo. Indicaciones del veterinario. La fecha de control, que podría ser fácilmente, bueno, podría ser de tipo texto que diga debe regresar dentro de 15 días. O así como lo puse acá, de tipo fecha y diga, bueno, regresa. Bueno, aquí me faltó colocar el formato. Pero entonces dice fecha en la cual debe regresar la mascota a control y es opcional, ¿sí? Entre paréntesis podemos colocar todo esto para hacer más, usar más correctamente el lenguaje o el formato o la forma de definir los atributos. Todo esto va entre paréntesis. Y bueno, y finalmente el costo, que es de tipo booleano, o sea, falso o verdadero, ¿sí? Falso o verdadero, si la cita tiene costo o no. Bueno, eso, ¿de dónde saqué esto? Pues obviamente los requerimientos. De los requerimientos, de nuestros requerimientos que ya hemos sacado en el video pasado.
Ahí están claramente los requerimientos. Bueno, entonces basado en esto, en este diccionario de datos, nosotros podemos pasar a hacer una base de datos como tal, ¿sí? Pero antes de eso, antes de lo que es la base de datos, quisiera seguir con lo que es el modelado del sistema, con unos diagramas que a mí me parecen muy buenos y además muy divertidos de hacer, que nos va a servir para mostrarle al nuestro usuario final o a nuestro cliente qué es lo que va a hacer el sistema, y él lo va a entender muy fácilmente, que son los diagramas de casos de uso. Si ustedes recuerdan en los videos sobre análisis de requerimientos, les decía que dentro del documento de especificación de requerimientos nosotros podíamos mostrarle al cliente como un plano de lo que se iba a hacer. Pues este es uno de los diagramas que sirven tanto para el cliente como para el programador. Vamos a verlos. Entonces nosotros vamos a utilizar esta herramienta nuevamente, que en el video pasado les dije que la podemos utilizar en línea o descargar en la página diagrams.net. Entonces vamos a abrir uno nuevo, diagrama en blanco. Entonces yo les expliqué cómo sacar estas opciones, y vamos a UML, y aquí tenemos lo que vamos a utilizar. Entonces los casos de uso, diagramas de casos de uso, utiliza esta imagen para representar lo que es los usuarios del sistema, los usuarios, o sea, quienes van a utilizar el sistema, ¿sí? Y mediante las burbujas, la función que va a realizar esa persona, generalmente son personas, entonces a esto se le llaman actores. Todavía no he explicado qué son estas partes, es decir, en los videos anteriores no hemos visto los elementos que componen un diagrama de casos de uso, pero pues es muy sencillo, entonces no hace falta hacer un video solamente para eso. Entonces, como les decía, los actores son como los usuarios que van a utilizar el sistema. Entonces, ¿quién va a utilizar el sistema? La veterinaria. Entonces yo le coloco aquí médico o veterinaria, ¿sí? Y ella también se va a apoyar de una persona que es la recepcionista, hombre o mujer recepcionista. Entonces es como el rol, ¿sí? Los actores son como los roles. Entonces la recepcionista es como un usuario limitado que no puede realizar todas las funciones, pero la mayoría sí. Y el médico sería como la persona que, o el rol o el usuario que sí tiene todos los permisos de administrador y todo eso para cambiar contraseñas y bueno, todo eso. Pero bueno, en nuestro pequeño ejemplo de la veterinaria pues no tenemos tanta sofisticación, así que vamos a representar lo que va a hacer el sistema. Entonces, dentro de las funciones, nosotros obviamente tenemos que mirar la lista de los requerimientos, y esto debe ser fiel a los requerimientos. Entonces vamos a la función. Entonces la recepción puede registrar al cliente. Una recepcionista puede registrar a los clientes, que si ustedes lo recuerdan es lo que se hace cuando hay un cliente nuevo, se registra. Obviamente el usuario, el actor médico también puede registrar un cliente, y esta es una de las funciones que se va a realizar en el sistema. Vamos a copiarlo y vamos a poner otra función. Entonces, si ustedes recuerdan, también para registrar un cliente o
cuando registramos un cliente muchas veces necesitamos buscar un cliente para ver la información, para, bueno, supongamos que queremos actualizarla, modificar la información, bueno, entonces para eso se necesita buscar un cliente. Y si ustedes van viendo estos son como las funciones del menú del programa, ¿recuerdan? Registrar cliente, buscar cliente. Bueno, ¿qué otra función había? Reservar cita, ¿sí? Entonces la persona puede reservar cita, obviamente la médico también. Piensen en el sistema real, no tanto en el que programaron, sino en el sistema real. Por eso entonces ya entenderíamos lo que es el médico, ¿no? El médico es el que realiza todas las funciones principales y la recepcionista pues realiza la mayoría, pero no todas. Entonces también se puede listar citas, o sea, las citas reservadas obviamente, ¿sí? Entonces, digamos, la chica o el chico de recepción registra las citas, pero también puede hacer un listado de citas y decirle a la veterinaria, recuerde que tiene una cita para hoy a tal parte, o ella misma puede consultar, como decíamos, a través de internet, puede consultar las citas que tiene para mañana, ¿sí? Entonces, obviamente, pues ambos necesitan. Ella porque está en la recepción y ella porque es la principal, la veterinaria. Bueno, ¿qué otras funciones? A ver, recuerden, por favor. Lo más importante, las consultas que realiza la veterinaria. ¿Será que la chica de recepción puede registrar la consulta? ¿En qué momento se registra la consulta? Pues cuando está en la consulta, ¿recuerdan? La veterinaria atiende al cliente con su mascota, la examina y va escribiendo, va registrando la consulta, va registrando que el diagnóstico, que bueno, todo, ¿sí? De la recepcionista nada que ver con registrar consulta, ¿verdad? Pero sí puede listar consultas. Puede hacer un listado de las consultas realizadas. Por ejemplo, un cliente dice, mira, es que ya es la segunda vez que vengo, entonces la consulta es gratis. Entonces la recepcionista dice, bueno, voy a verificar, hace una lista de consulta y dice, sí, efectivamente, la segunda consulta ya no tiene costo, entonces, y obviamente pues el usuario administrador tiene puede realizar toda la función, entonces también puede listar consultas. Entonces aquí vamos definiendo como los roles, ¿sí?, de los usuarios del sistema, que aquí se llaman actores, y estas bolitas, los óvalos, vendrían a ser la función. Entonces usted le muestra esto a la veterinaria. Obviamente todo esto se hace antes de desarrollar el sistema. Eso es para aclarar, es como los planos de la casa. Usted no le muestra los planos de la casa a una persona cuando ya está hecha la casa, es antes de hacer la casa. Entonces usted le muestra, dice, aquí está la función, entonces usted va a poder registrar el cliente. Cuando es nuevo, usted lo va a buscar para actualizar datos, se va a reservar, hacer la reserva, la puede ser la recepcionista o usted también. Puede listar las citas, desde su casa usted puede listar las citas a través de internet. La chica en la recepción puede también listar las citas, buscarlas, avisarle. Usted puede registrar las consultas y la recepción puede hacer la lista de las consultas para ver si los clientes ya es la segunda vez que vienen, entonces la consulta no tiene costo, usted también lo puede hacer de su casa, bueno, en fin. Y le va mostrando lo que son las funciones del sistema. Entonces recuerdan que hicimos como este menú, básicamente es eso, pero entonces todo esto tiene que cumplir los requerimientos del sistema, ¿ya?
Bueno, este diagrama podría ser el diagrama general, o sea, el primero que se hace, el más general, o sea, donde se describen todas las funciones del sistema. Todas están ahí y no hay más. ¿Sí? No hay más. Digamos que me faltó imprimir, ¿sí? Imprimir las consultas, bueno, de pronto algunos otros detallitos, pero entonces la idea es que nosotros ya lo programamos, ya hicimos la programación, entonces no me quiero salir mucho de ahí. Em, Podríamos crear un óvalo que diga imprimir consulta, ¿sí? Así, imprimir consultas, entonces simplemente hago aquí la flechita y listo, ¿sí? Pero entonces como nosotros lo programamos así, entonces vamos a dejarlo así y ahí vamos entendiendo. Es decir, si nosotros no hubiéramos programado, para nosotros sería esto un poco extraño, ¿sí? Esto es como bueno, ¿de qué me sirve a mí? Pues van a ver, ahora que ya hicieron el programa, van a ver que esto es muy importante. Esto es ya sé cómo lo voy a hacer, ¿sí? Vistazo para usted que es el programador, para el diseñador también, o la persona o el equipo de desarrollo, y también para el cliente, mediante estos diseños muy sencillos. Entonces, como les decía, este es el diagrama de uso general. Podríamos decir que este es el nivel 0, ¿sí? Vamos a poner el nombre, caso de uso general. Entonces, así como hay nivel 0, también hay nivel 1, nivel 2, dependiendo de cuánto queremos profundizar en cada una de estas funciones. Por ejemplo, yo puedo hacer un diagrama nivel 1 para definir las funciones que van dentro de registrar cliente. Por ejemplo, sería que ingresa los datos, que valida los datos, bueno, en fin, buscar cliente, que primero verifica si el cliente está en el sistema, reservar cita, que primero verifica si el cliente está en el sistema, si no, entonces se va a registrar el cliente nuevo y así sucesivamente. Entonces yo puedo ir profundizando y cada nivel que yo voy profundizando, entonces lo voy numerando, nivel 1, nivel 2 y le pongo el nombre adecuado. Bien, entonces vamos a dejar el video hasta ahí y en el próximo video vamos a continuar con los diagramas de casos de uso. Dios los bendiga. Chao.